Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidbaro. Hoy es martes 28 de enero del 2014. Estoy grabando este mensaje en el mismo momento que los restos mortales de Trudy Spira están siendo enterrados en Gan Menujá, en Caracas, Venezuela. Ayer fue lunes 27, el día en el cual la Asamblea General de las Naciones Unidas designó como el Día Internacional de recordar el Holocausto. Y Trudy falleció en ese día. ¿Por qué es eso significativo? Porque 69 años atrás, en ese mismo 27 de enero, Trudy fue liberada de Auschwitz. Ese era su segundo cumpleaños, decía. Ella tenía un cumpleaños biológico, como todos tenemos, pero ella también tenía un segundo cumpleaños, cuando fue liberada de lo que iba a ser, tarde o temprano, su muerte por las viles manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ella fue un mensajero de lo que ocurrió. Ella escribió su autobiografía, Retorno a Auschwitz, un libro que tuvo gran eco en Venezuela y llevó su mensaje a numerosas escuelas, universidades, instituciones, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela, en Europa, en Israel. El mensaje y la palabra de Trudy se hizo escuchar en todas partes. Ella hablaba muchos idiomas y tenía una facilidad de expresión, pero sobre todo había sinceridad en lo que ella decía. Tenía un número sobre su brazo, porque los nazis querían quitarle la individualidad a las personas, despersonalizarlos, hacerlos inhumanos, como si fuera parte de ganado a quien se le pone una marca para señalar pertenencia a un amo. Pero ella nunca perdió su dignidad. Los nazis creían de que le habían quitado su individualidad, pero jamás lograron hacerlo. 6 millones de judíos fueron exterminados durante ese periodo. ¿Cuánto es 6 millones? Una profesora en un colegio, en una oportunidad para enseñarle a los alumnos lo que quiere decir esa cifra, le dijo, ¿saben qué? Tienen una semana para recoger 10,000 clips que se ponen sobre papel. Traigan a la clase 10,000. Contar 10,000 es sumamente tedioso. Imagínense 6 millones. Y no se trata de clips, se trata de seres humanos, con pensamientos, con amor, con ideas. Pero no solo fueron esos 6 millones. ¿Dónde están los hijos de esos 6 millones? Alguien calculó que para hoy en día esos 6 millones deberían ser 40 millones, que en realidad fueron exterminados. Potencialmente se terminó el futuro para todas aquellas personas que perecieron en aquel entonces. Muchos fueron exterminados en los campos de exterminio y el más grande de ellos, Auschwitz, de donde finalmente salió una de las pocas personas vivas, Trudy Spira. Pero había otra manera de hacerlo. Tuve una conversación con el profesor David Silberklein de Yad Vashem, un historiador, un investigador acerca de lo que pasó un año atrás. Y hablábamos entonces de las diferentes maneras de exterminio privadamente. Y me dijo, no solo era también a través de balas. Centenares de miles, más de 1 millón de personas fueron asesinadas con una bala. Había un señor en Caracas que se llamaba Ferenc Bandel. Un señor que tenía ojos muy raros, parecía casi como dormido. Y no entendía qué falla biológica tenía, porque tenía hijos sumamente inteligentes a quienes conozco. Y él seguramente era eso, pero sus ojos revelaban algo diferente hasta que una vez supe en realidad qué es lo que había pasado con ese señor. Lo habían llevado fuera del campo de detención donde se encontraba, junto con otros, para hacer una gran fosa. Y uno de los nazis que lo estaba cuidando no le gustó su actitud y le dio un culetazo con el fusil que lo dejó inconsciente y arrojado en la fosa que había excavado. Y luego, desde luego, todos fueron matados con una bala y enterrados en esa misma fosa. El señor Bandel solamente estaba inconsciente y quién sabe cuántas horas demoró hasta que él finalmente recobró su conciencia, los ojos llenos de barro y de toda la basura que había en esa fosa. Finalmente llegó a salir de ahí.
Se salvó milagrosamente y los ojos reflejan hasta el día de hoy esa experiencia única que él tuvo durante su vida. El periodo nazi fue terrible, ¿no? Porque no había ninguna salida. A todo judío se buscaba para exterminarlo. ¿Y cómo se identificaba a un judío? Según los nazis, era suficiente tener un abuelo judío para ser designado como judío. Aunque eso no sea válido de acuerdo a la tradición judía. Así se definía un judío. Puede ser que por eso es que el Estado de Israel, en la ley del retorno, le permite a todo judío regresar a Israel y adquirir inmediatamente ciudadanía. ¿Cómo comprueba si es judío? Si tuvo un abuelo judío. Los nazis utilizaban esa nomenclatura para condenarte a la muerte. Israel te ofrece la vida si es que uno de ellos era judío. Israel surgió gracias al esfuerzo de los Halutzim, gracias al esfuerzo de las personas que retornaron al hogar ancestral, aunque a través de todas las edades siempre hubo una presencia judía en Israel, aunque fuera muy minoritaria. Pero también surge el Estado de Israel sobre las cenizas de lo que ocurrió en el Holocausto. Y por lo tanto, Israel y todo el pueblo judío tiene un lema: nunca jamás, nunca vamos a permitir que tal atrocidad se cometa en el futuro. Hubo un episodio unos años atrás donde un avión estuvo detenido en Uganda y ahí se hizo una separación entre los pasajeros que eran judíos y los que no eran judíos. Israel envió una misión para rescatar a los judíos. Uganda queda muy lejos de Israel, una misión sumamente arriesgada y riesgosa, y sin embargo se hizo. Quien comandó ese grupo de rescate fue Jonathan Netanyahu, hermano de Benjamín Netanyahu, el único de los israelíes que pereció, y él era el comandante, porque en Israel el capitán no envía a sus tropas a la batalla, él les dice: síganme a mí. El primero en ir a la batalla es él, y lamentablemente Jonathan Netanyahu falleció, pero dejó también una herencia muy importante. Bueno, Trudy nos ha enseñado a todos de que a uno no le pueden quitar el orgullo, le pueden poner un número, pero uno puede mantenerse orgullosa como judío, y así ella lo fue. Pero no fueron únicamente los nazis, había muchos que colaboraron con los nazis. Daniel Goldhagen escribió un libro, Los Hitler's Willing Executioners, quienes ayudaron a ejecutar el plan, a exterminar de acuerdo con el plan de Hitler. Habían croatas, habían polacos, ucranianos, habían otros alemanes, muchos colaboraron con Hitler. Y desde luego había muchas naciones que estaban mirando desde afuera, no sé si indiferentes, pero no hicieron nada para rescatar a los judíos que estaban siendo asesinados en aquel momento. Por lo tanto, ser testigo, dar testimonio es sumamente importante. Y uno tiene que recordar, empiezan con los judíos, empiezan con los gitanos, empiezan con los homosexuales, empiezan con ciertos grupos, pero aquellos quienes lo que hacen es vender odio, divulgar odio, nunca terminan ahí. Tú también estás en peligro. Así que recuerda, la indiferencia es a lo mejor lo peor que puedes hacer. Quisiera terminar con una nota personal. La señora Trudy y su familia fueron una de las primeras familias que nos acogieron a nosotros en Venezuela en 1967. Recuerdo que el primer Sukkot, que celebra el éxodo de Egipto también, nuestra travesía por el desierto, la libertad, la pasamos en la casa de Trudy. Trudy participó en muchas instituciones en Venezuela, en la Unión Israelita, en la Asociación Israelita, en Yad Vashem, y todo el mundo que tuvo algún contacto con ella la va a recordar porque tenía extraordinarias cualidades: gracia, bondad, integridad y sobre todo una mujer muy orgullosa de su condición judía. Nishmata Tzerura Bitzror Hayim. Su alma seguramente está envuelta en paz eterna y ahora unida con todas quienes la predecieron en el más allá para el descanso eterno.